Sejus, profundamente cristiano. Bueno, el tema que quiero abordar hoy es lo planteado por Milei, y más que por Milei, por la usina de pensamiento que está detrás de Milei. Esa como teoría de que Dios es anarcocapitalista. Creo que es de Jesús del Huerto Soto, si no es que me equivoco, que es un mentor de Milei, sí, Jesús Huerta de Soto, que plantea todo el tema de que Dios es anarcocapitalista y es interesante en algún punto el debate, no tanto la idea, pero sí el debate. ¿Por qué? Porque es, o sea, es muy raro el planteo, porque el planteo es un planteo que parte de lo económico y se dirige a lo religioso. Generalmente los planteos son inversos, generalmente se planteaba desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso, y eso conducía a una teoría económica o política, ¿no? Como lo que se va a dar la escuela de Salamanca en el siglo de oro español, ¿no? Pero se parte generalmente desde lo religioso. Acá no, acá da la sensación de que se parte desde lo económico y se quiere dar un barniz trascendente, algo que es puramente inmanente. Pero bueno, y también hay un detalle, ¿no? El personaje de Milei, que es el que encarna. Es un personaje por demás interesante, ¿no? Porque es un poco errático, es una persona que tuvo una formación católica, creo que del colegio Copelo, el Devoto, eh, hace una conversión hacia el judaísmo, pero es una conversión que nunca se termina de plasmar y desde una teología muy extraña. De hecho, es tan extraña que quiero permitirme leerles algo que una declaración de Milei de propia boca sobre la conversión, ¿no? Y él dice, ¿no? Su conversión al judaísmo. Si vos sos judío, porque tu mamá es judía, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Y después sigue, si soy presidente y cae Shabbat, ¿qué hago? ¿Desconectar el país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatible. Acá hay dos cosas muy llamativas. Dice, si vos sos judío porque tu mamá es judía, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Entonces, si un judío no está obligado a un judío étnico no está obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo, y el que no es judío tampoco, es un poco rara la teoría, ¿no? Y aparte, y si vos te convertís, estás obligado a cumplir con los preceptos. Eso estamos de acuerdo. Pero, y después dice, si soy presidente que hay Shabbat, ¿qué hago? O sea, él está descartando de plano que un judío piadoso pueda ser presidente. O sea, tiene que ser un judío que no practica los preceptos. Y los preceptos es mucho más que el precepto de la purificación y todo. También tiene que ver con lo espiritual, el hecho de velar por el huérfano y la viuda, el dar, eh, el dar gloria a Dios. Básicamente una conversión se basa en eso.
es el objetivo de la conversión, es la salvación y plasmar un mundo más justo. Entonces, él, desde su lugar de presidente, se monta para no cumplir con los preceptos de la fe que él mismo elige. Eso de por sí es llamativo. Pero también con respecto, ahora volviendo al tema de Soto, ¿no? De Jesús Huerta Soto, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, él dice, ¿y en qué sentido es Dios libertario? Y él va a decir, siendo Dios Señor de todo el universo que ha sido creado de la nada por él y teniendo el poder absoluto sobre la tierra y el resto del orbe, no utiliza la fuerza, sino que siempre deja en libertad a sus criaturas, incluso la libertad de poder rebelarse contra él, como en el caso de los ángeles caídos, ¿no? También como idea es un poco, por lo menos extraño al cristianismo, que es lo que uno maneja y a lo que uno apostó su vida. Dice, Dios siempre deja la libertad en libertad subjetiva, incluso la libertad de poder rebelarse contra él. Sí, pero eso no es la voluntad de Dios. Y hay que ver qué se entiende por libertad. La libertad es libertad para pecar, es libertad para hacer el mal. A eso vamos a llamarle libertad o desobediencia. Son dos cosas totalmente distintas. El hombre es libre, entonces el hombre piadoso, el hombre que abraza la fe, ¿acaso es un esclavo? No hay mayor libertad que abrazar la fe y hacer la voluntad del Padre. En Jesús, la imagen de la plena libertad es hacer la voluntad del Padre, incluso en el huerto de los olivos, cuando dice, si puedes que aparta de mí esta copa. O sea, la libertad no es la libertad para hacer la propia voluntad. La libertad es algo mucho más grande en lo religioso. La libertad es poner en sintonía mi propia libertad personal con Dios, que es la expresión de la máxima libertad. Y ahora quiero referirme a otro concepto que va a decir este hombre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deja ser, deja pasar, permite que el mundo que ha creado vaya por sí solo. Realmente desconcertante. Teóricamente él es católico. Entonces, si Dios deja ser, deja pasar, ¿no? Permite que el mundo creado vaya por sí solo, ¿por qué la encarnación? La encarnación del Verbo es una irrupción de Dios en el mundo, es una irrupción de Dios en el universo. No es que Dios deja ser y como que sea lo que quiera. O sea, y Dios derrama, para el cristiano, Dios derrama su sangre en la cruz. Es un acto volitivo, o sea, no es que Dios no interviene y deja que el mundo sea una jungla. Dios interviene, ¿no? Entonces, yo veo que el tema de de Dios y Jesús, porque ellos hablan también de Jesús como paradigma del anarcocapitalismo, realmente no lo veo, aparte por una sencilla razón. Dios es un Dios de orden. Cuando uno ve
el Génesis, el primer versículo del Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, lo que haría antes de la creación del mundo era precisamente un desorden. No había un orden. Y es importante entender la palabra orden, porque ¿qué entiende un anarquista por orden? Ahora para que tengan más o menos el concepto, el marco teórico que se maneja un anarquista, ¿no? Porque el anarquista no va a decir yo soy un agente del caos, ¿no? El anarquista, o sea, da un argumento. Entonces, fíjense lo que dicen los anarquistas. Anarquía significa sin autoridad, no sin normas o leyes. Las leyes se deciden consensuadamente entre todos los que forman parte de la comunidad que se verá afectada por esas normas, de manera totalmente democrática y antiautoritaria, teniendo en cuenta la opinión de todos. Primera cosa, anarquía significa sin autoridad, no hay autoridad. Si no hay autoridad, eso excluye la autoridad de Dios sobre el universo y sobre la historia. Y de la autoridad surge la ley y el orden. Es así, si no hay autoridad, una autoridad, no hay ni ley ni orden. Entonces, de por sí ya es una contradicción. Y después, en el caso de este experimento anarcocapitalista que estamos viviendo, ellos dicen, sin ponerse colorados, que las leyes se deciden consensuadamente entre todos los que forman parte de la comunidad, de manera totalmente democrática y antiautoritaria. Ahora, si alguien cree que eso es lo que está pasando en este momento en Argentina, realmente envidio la capacidad de imaginación, teniendo en cuenta la opinión de todos. Ahora, yo me pregunto, se le pregunta a la CGT, se consensuó con la CGT las nuevas leyes laborales, se consensúa con los jubilados la quita de descuento de medicamentos, se consensúa con los que pueden verse afectados por la quita de los medicamentos de alto costo, como pueden ser los oncológicos, DHB y otros más, se consensúa con los enfermos. Yo no veo que pase eso. ¿Y eso qué es lo que confirma? Que cuando no hay autoridad, primero es imposible que haya una moral, ¿no? Porque para que haya leyes morales, esas leyes morales tienen que reposan en una autoridad. Y la autoridad no necesariamente es autoritaria. El autoritarismo es una deformación de la autoridad, no es la autoridad. Entonces, acá hay varios conceptos que se van confundiendo a propósito, ¿no? O que, o lo que sería peor, revelan una confusión mental única. Y vamos a ver, y todo el tema de la libertad, ¿no? Porque ellos hablan mucho del tema de la libertad, el anarcocapitalismo, lo libertario. Pero bueno, nosotros como hombres de fe, ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por libertad?
Y si, como todo en la fe, uno tiene que recurrir a la Escritura. ¿Y qué nos va a decir el apóstol Juan? Capítulo 8, más o menos, el versículo 32, ¿no? Leo, y la verdad los hará libres. La verdad es lo que hace libre al hombre, no el capricho, no la posibilidad de rebelarse ante Dios, no el pecar, porque si no, en la concepción anarcocapitalista o de Huerta de Soto, para él la libertad es la opción de pecar. Eso es la libertad para él. Pero sigo, porque es lo más interesante este texto. Entonces los judíos respondieron, ¿no? Ellos respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes entonces decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿No? Y es de capital importancia. ¿Por qué? Porque en la doctrina trascendente del anarcocapitalismo se reivindica la libertad para pecar, cosa extraña. Como también mi ley, porque esto es la incoherencia, no es privativa de Huerta del Soto, sino que también de mi ley. Mi ley cuando agarró hablaba de la libertad de morirse de hambre. Entonces, ¿cómo uno puede linkear o vincular a Dios con tamaña aberración? Realmente lo de Dios como anarcocapitalista realmente es inentendible para cualquier cristiano que tenga un poco de sentido común. Porque aparte, también en su delirium tremens, también agarran y justifican, porque eso lo van a ver en los escritos de Soto, que habla como antecedente de que el Estado es lo maligno, ¿no? El Estado es el mal, cuando cita Samuel, cuando pasa de los jueces a la transición de los jueces a los reyes, ¿no? Y ahí vamos a hacer una aclaración. En realidad, Dios quería que sigan los jueces, ¿no? ¿Por qué? Porque era una teocracia muy evidente, porque no había, la cabeza de la comunidad era Dios y lo que había eran los jueces que entendían de leyes, pero también eran jefes militares. Pero lo que Dios condena en realidad no es la creación de un reino. Lo que Dios condena es el querer ser como todos los demás. Los demás tienen reyes, yo quiero tener rey. Es la pérdida, el avergonzarse de Dios, no la figura del rey per se. Porque Dios está más allá de los regímenes que los seres humanos elegimos para organizarnos. Entonces, también se le olvida a Soto que Dios escribe derecho en renglones torcidos y que Dios de lo aparente, de lo malo, no lo aparentemente malo, muchas veces hasta de lo malo, saca gracia, ¿no? Es como dice San Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y después de la casa de David, va a ser de donde va a venir nuestro Señor y Dios, y Salvador nuestro, Jesucristo. O sea,
que lo que Dios condenaba no era la monarquía en sí, era el hecho de querer ser como los demás pueblos. Y ser como los demás pueblos, ¿qué significaba en ese momento? Significaba el politeísmo. A ver, basta mirar los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel. Entonces, Dios lo que señala es: guarda, que van a tender a eso. Y vaya si les creó crisis el hecho de abandonar el sistema de jueces. Pero ahora, ¿cómo explica Soto que de ahí precisamente viene nuestro Señor Jesucristo, de la casa de David? O sea, hay mucha falacia en el pensamiento de Soto, y aparte, fuera de broma, lo único que nos hace libres es la verdad, y él en ningún momento habla de la verdad, en ningún momento habla del amor. No, eso no existe. Es una cosa como privativa de la persona, ¿no? Eso no toma una forma social. La comunidad, bien, gracias. Entonces, uno ve que la teología de Milei, como a veces suele hablar Guillermo Moreno, la teología de Milei está totalmente errada, pero errada está incluso desde el punto de vista judío, de la teología judía. O sea, un hombre que dice que un judío étnico puede no cumplir la ley, no está obligado a cumplir la ley, pero uno que se convierte sí, digo, lo mismo que yo diga, bueno, yo porque soy obispo, bueno, no tengo que cumplir ningún mandamiento porque soy obispo, ya está. O sea, pero el que se quiere convertir al cristianismo, eso sí, tiene que hacer los deberes. O sea, estamos viviendo un momento histórico muy complejo en la Argentina y en el mundo, y realmente uno está viendo una concatenación y una superabundancia de ideas chifladas. Y el libertarismo, el anarcocapitalismo, es parte de esas ideas chifladas de estas primeras décadas del siglo XXI. Y ustedes preguntarán, ¿por qué hablo yo y no habla otro político de esto? Bueno, porque yo estoy hablando precisamente lo que atañe a mi formación, que es lo teológico, y ellos están metiéndose en ese terreno y quieren sentar las bases de un pensamiento trascendente con una base anarcocapitalista. Y cuando nosotros confesamos un Dios que es orden, es de sentido común, es intuitivo, y aparte es como que Dios deja a la creación que haga lo que sea, pero ellos son los primeros que piden seguridad y que no consensúan con nadie y que nunca van a decir que se desregulen, no sé, las patentes de medicamentos. Eso está dado y ya está. O sea, eso para ellos no es autoritarismo, no es una limitación a la libertad de millones de personas porque hay una que tenga la patente. No. O sea, tienen una visión muy selectiva, y quien me conoce sabe que yo no soy muy de cargar las tintas en este sentido, pero sí, realmente no tengo otro adjetivo para utilizar que el anarcocapitalismo en su visión teológica es rayano a lo luciferino. No digo satanista, pero sí luciferino.
Sejus, profundamente cristiano. Bueno, hoy vamos a tocar el tema Las Fuerzas del Cielo, que es un tema en el cual el presidente actual de la República Argentina, Javier Milei, ha traído a puesta de escena, ya no siendo presidente, sino inclusive antes, cuando ya era candidato a presidente de la Nación. Es más, en alguna de sus declaraciones no solamente habla de las fuerzas del cielo, sino que también dice que ellos son parte integrante de las fuerzas del cielo. Cuando fue el tema de la votación, invocó a sus seguidores y dijo: hoy vamos a votar los integrantes de las fuerzas del cielo. Es muy importante poder entender cuando hablamos de las fuerzas del cielo, de qué hablamos, ¿no? Muchas veces en las redes sociales, si uno busca, ¿no? Si uno busca por las redes sociales, se va a poder encontrar que Milei dice que invoca las fuerzas del cielo basado en Macabeo, en Primera de Macabeo 3:19, que dice en el versículo en la traducción, dice: es una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da, o de las fuerzas del cielo, según la tradición que uno vaya a encontrar. O sea, supuestamente él dice que se basa en este versículo, ¿no? En Primera de Macabeo 3:19. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver no solamente la invocación de Primera de Macabeo, y cuando habla de las fuerzas del cielo, nosotros empezamos a analizar, ¿no? Como gente que puede analizar el tema religioso y político y llevarlo a la esfera pública, como lo ha hecho el presidente Milei. Nosotros analizamos qué clase de fuerza invoca él, diciendo supuestamente que sería esta de Primera de Macabeo. Nosotros vemos en Daniel, yo quiero ir a un versículo bíblico, Daniel 10:12, en un momento, dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, esto le está explicando un ángel a Daniel. Esto es en el Antiguo Testamento, y baja y se encuentra con Daniel y le empieza a decir estas palabras. Y en el 13 te dice: más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y en el 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bueno, para completar el versículo, en el número 14. Lo que vemos en el versículo 12 y en el 13 es que el ángel ya había sido mandado por Dios, pero dice que tuvo una interrupción. ¿En dónde? En el cielo, ¿no? ¿Y contra quién? Dice: contra el príncipe del reino de Persia. Si nosotros hacemos un pequeño estudio o tratamos de entender, cuando habla del príncipe de Persia, ¿de qué príncipe habla? ¿Está hablando de una persona física? ¿A un ángel lo puede detener una persona física? No. Nosotros sabemos que un ángel es mucho más poderoso que una persona humana. Entonces, lo que nosotros nos da por entendido la palabra de Dios es que lo que está descendiendo es el ángel, y está luchando contra fuerzas que estaban defendiendo al príncipe de Persia. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Que hay un versículo que nos explica claramente esta parte, y es en Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que está muy claro, o sea, no solamente aquí en Efesios 6:12,
que nos está diciendo que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo vemos como ejemplo y testimonio ahí en Daniel 10:12, donde nos dice que el ángel descendió directamente, apenas bajó, pero dice que tardó 21 días por esa lucha espiritual, que inclusive dice tuvo que bajar el ángel Miguel para poder defenderlo y poder luchar y poder llegar a la presencia de Daniel aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un presidente que invoca las fuerzas del cielo, que aparte es muy claro cuando uno puede o quiere explicar directamente a quién invoca. Cuando nosotros queremos invocar a Dios, lo hacemos directamente. Invocamos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablamos de Jehová de los ejércitos, hablamos de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Es claro, es simple. Cuando nosotros damos una definición como la que da el presidente Milei, es como que nos deja un libre albedrío a creer de qué lado nosotros estamos recibiendo esa información. Yo claramente puedo decir que no es, leyendo Daniel y leyendo Efesios 6:12, que no es las fuerzas del cielo las fuerzas de Dios. O sea, él solamente se basa en un versículo, pero también tenemos otro versículo donde es totalmente contrario a lo que el presidente Milei dice. Entonces, es claro que nosotros, ¿cómo nos definimos como seres humanos? ¿Por lo que decimos o por lo que hacemos? Muchas de las definiciones que nosotros podemos ver de las acciones del presidente Milei no están acompañadas de una fuerza del cielo de parte de Dios queriendo bendecir a los habitantes de la República Argentina, sino todo lo contrario, está llevándolo a un agotamiento físico, espiritual inclusive y económico, en el cual se han aumentado tarifas, se han aumentado los colectivos, se han aumentado toda la clase de transporte, no solamente colectivos, sino subte, trenes, transporte público en general y, por supuesto, el tema de la comida, sin contar los servicios de electricidad, de luz, gas, y etcétera. O sea, estamos viendo una economía muy agobiada, entrando en una crisis muy profunda y con un mensaje del presidente diciendo que la gente cuando vea que se va a morir de hambre, que cuando vea y se dé cuenta que se está muriendo de hambre, dice que la gente sola se va a dar cuenta qué hacer. O sea, y que va a buscar la forma de salir para no morirse de hambre. O sea, que yo no puedo creer que el presidente que supuestamente invoca las fuerzas del cielo de parte de Dios, la esté invocando. Para mí, o sea, lo que está haciendo, está invocando a estas fuerzas de las cuales habla Efesios 6:12, que dice que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque no nos define solamente lo que decimos, sino que nos definen nuestras acciones. Y nuestras acciones son las que dicen a quién invocamos y cuáles son las consecuencias de lo que nosotros decimos y hacemos. Entonces, analizando, pensando, y el presidente ha hecho una gran campaña con estas palabras, diciendo que él invocaba las fuerzas del cielo y la gente lo aplaudía, creyendo que invocaba las fuerzas de Dios. La verdad que yo creo que si él verdaderamente dice invocar las fuerzas del cielo de parte de Dios y no de estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, yo creo que tendría que ser más claro y dejar de jugar tipo a la escondida. Decir, bueno, yo quiero invocar a Dios, entonces invoco directamente a Dios, invoco directamente a Jesús y invoco directamente al Espíritu Santo. Yo creo que este pensamiento en el cual ha hecho introducir a muchas personas creyendo que él invocaba a Dios, yo creo que es un error. Yo, lamentablemente, por sus consecuencias, por sus decisiones, no puedo decir en ningún momento que él esté invocando a las fuerzas del cielo de parte del Dios viviente, el cual Dios es un Dios de amor.
donde los primeros mandamientos dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, eso lo sabrá Él si verdaderamente lo ama, y en segundo lugar dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos amor, la palabra de Dios dice: de nada vale. Entonces, cuando nuestras acciones están alejadas del amor, no podemos decir que invocamos al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Quizás podemos invocar a cualquier Dios, pero no a nuestro Dios en el cual nosotros creemos, Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesús y al Espíritu Santo, que es el que quedó aquí en esta tierra. Así que, compañeros, les dejo esta pequeña reflexión para que no seamos engañados, porque cuando alguien invoca muchas veces en nombre de Dios, inclusive ya la palabra nos dice que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, pero dice que el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Así que creo que estas palabras tienen que ser de servicio para que podamos reflexionar, y que cuando la gente nos pregunte y nos diga que el presidente invoca a Dios, podamos tener una respuesta concreta y por lo menos dejarlos pensar para que cada uno analice y pueda sacar su propia conclusión. Sejus, profundamente cristiano.